Muy buenas noches, compañeras, nuevamente a las que acaban de ingresar. Bienvenidas a la cuarta sesión del programa de formación Universidad Libre para Mujeres por el Derecho a la Ciudad y los Cuidados, Mujeres que cuidan ciudades y territorios en democracia. Hoy, este jueves, tenemos una sesión en la cual hemos convocado a compañeras del proceso de la Agenda Política de la Mujer de la Ciudad de Lima. Nos acompañan Paola Blanes, del Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur Argentina, CICSA, y también vamos a contar con testimonios, experiencias que nos van a compartir las compañeras Gisela Cruz, Susana Zacaro, Verónica Espinosa y Marta Figueiras del Espacio de Género María de las Mercedes Gómez Las Mechas. Compañeras, bienvenidas y pedimos atención, como siempre invitamos a hacer sus preguntas o comentarios a través del chat de Zoom. Y si alguna de ustedes desea hacer uso de la palabra, levanten la mano también. Mis compañeras Elizabeth, Yesina y Ariana, estamos atentos en todo el proceso de ingreso a la sala Zoom. Bienvenida, Paola, y adelante, por favor. Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Es un gusto estar acá con ustedes. Para nosotras es algo nuevo hacer esto, no siempre lo hacemos, no estamos muy acostumbradas, o las compañeras de las organizaciones no están muy acostumbradas a usar el Zoom muchas veces, así que les pedimos paciencia y les vamos a ir contando cómo trabajamos nosotras. Y nada, es un placer que nos vuelvan a invitar a compartir experiencias, reflexiones, y esperemos que podamos hacer este tipo de encuentros también presencialmente para acercarnos en otros sentidos también. Como decía Ramiro, mi nombre es Paola Blanes, yo soy parte del equipo de trabajo de CICSA Ciudades Feministas, que es una organización que está en Córdoba, en Argentina. Algunas ya las conocen, eh, pero otras se las presento muy brevemente lo que hacemos. La idea es que yo les cuente un poquito cómo venimos trabajando el tema de los cuidados y los territorios, y que después invitemos a las compañeras a contar su experiencia como referentes y como miembros de organizaciones comunitarias de diferentes barrios de Córdoba. Voy a tratar de compartirles una presentación para ver si lo podemos hacer un poquito más ameno. CICSA, les decía, es una organización que tiene sede en Córdoba, en Argentina, y una parte de su trabajo tiene que ver con articular y trabajar junto con organizaciones comunitarias lideradas por mujeres, sostenidas por mujeres, como la mayoría de las organizaciones comunitarias, desde un feminismo o una propuesta feminista que tiene que ver con recuperar las experiencias de los barrios populares y construir poder popular desde ahí. No es cualquier feminismo el que al menos nosotras tratamos de habitar y desde el cual reflexionamos y trabajamos por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Parte del trabajo de CICSA tiene que ver con los trabajos de cuidados, y en particular a nosotras nos interesa muchísimo pensar en los trabajos de cuidados comunitarios. Sé que la semana pasada estuvieron trabajando con las compañeras arquitectas de la organización, que vienen trabajando en clave de visibilizar los entramados en los cuales los servicios y las infraestructuras de cuidados contribuyen a sostener y a reproducir desigualdades. Y un poquito de lo que yo les quiero compartir antes de darle la palabra a las compañeras para que compartan sus experiencias, tiene que ver con algunos puntos que nosotras entendemos son claves para pensar hoy en día en una agenda feminista de los cuidados, que nosotras entendemos que no es cualquier agenda, y que parte también de entender la necesidad de repensar la forma en que los cuidados están sostenidos por nuestras sociedades, y cómo las sociedades, nuestras ciudades, nuestros barrios también se organizan a partir de cómo, de quién cuida y de cómo se cuida en esas ciudades. Cuando hablamos de los cuidados, estamos dando por sentado que estos trabajos que muchas veces no son remunerados son los que sostienen la vida.
en el sentido más amplio y más profundo, ¿no? No tiene que ver solamente con vestir y arropar y cocinar, sino con sostener emocionalmente, físicamente y también políticamente la vida de las comunidades, pero también de las familias, pero también de las sociedades y también del planeta. Y ahí vamos a ir avanzando un poquito en esa conversación. Como decía Ramiro, si ustedes tienen preguntas, comentarios o lo que sea, les vamos pidiendo que los vayan anotando, así después hacemos una conversación y esto es un poquito menos unilateral. Eh, Perdí presentación. Ahí estaba. Ustedes la están viendo, ¿cierto? ¿La ven bien? Sí, sí se aprecia, Paula. Sí, perfecto. Les decía que entonces los cuidados desde nuestra perspectiva tienen que ver, están estrechamente ligados con esta idea de la sostenibilidad de la vida y es una propuesta que busca visibilizar eh, esos cuidados como sosteniendo la vida, pero también visibilizar de qué manera esa forma de cuidar y esa forma de sostener la vida reproduce las desigualdades y las desigualdades que son sociales, de clase, de raza, de género, porque muchas veces pensamos en la reproducción como unas tareas, como un conjunto de tareas que tradicionalmente ha sido atribuido a las mujeres. Perdón que me suenan cositas acá, las voy a apagar. Pero la idea de pensar en la organización de social de los cuidados también nos lleva necesariamente a reflexionar acerca de la interdependencia. Todos y todas necesitamos cuidados y en un punto todas y todas necesitamos cuidar. Desde nuestra perspectiva, la agenda feminista de los cuidados entonces reflexiona acerca del cuidado como trabajo y como derecho. Y ahí una pregunta interesante que siempre nos hacemos es ¿derecho a qué? Si no vieron que muchas veces el discurso de los derechos se vuelve vacío porque lo nombramos y muchas veces lo decimos y lo discutimos muchísimas veces con nuestras compañeras en las organizaciones, el acceso a esos derechos es muy desigual y sigue teniendo muchísimos déficits, entonces vale también y sigue siendo necesario preguntarnos el derecho a qué. Y en nuestros contextos, las compañeras ya les van a contar un poquito más cómo estamos ahora en Argentina, que sabemos que no es muy diferente allá a Perú, pero ahora estamos teniendo algunas situaciones más particulares por acá. Pensar en una agenda feminista de los cuidados también nos lleva directamente y muy claramente a pensar en la pobreza y en el empobrecimiento de nuestros barrios y de nuestras sociedades y de cómo afecta eso muy particularmente a las mujeres y las disidencias sexuales y también cómo nos vamos endeudando también y vamos teniendo cada vez más problemas económicos. Y desde nuestra perspectiva, desde SIGSA que trabaja esta vinculación fuerte entre los cuidados y los territorios, la pregunta siempre puesta en las infraestructuras y los servicios de cuidado que también venimos insistiendo tienen una distribución muy desigual y esto en particular entiendo que lo conversaron con las compañeras arquitectas la sesión anterior. Pero bueno, nosotras para pensar en esta agenda feminista de los cuidados, por supuesto que nos pensamos qué son los cuidados, qué tipo de trabajos y qué tipo de actividades supone esta idea de los cuidados, pero partimos de que esta es una pregunta que no es nueva, ¿cierto? Desde los feminismos históricamente nos venimos preguntando y venimos cuestionando y venimos denunciando la división sexual del trabajo como algo que construye esta idea de lo público y lo privado como esferas separadas y nos atribuye a las mujeres la esfera de lo privado y lo que está desvalorizado, lo que no es remunerado, lo que está pensado por fuera del ámbito de lo político que nosotras insistimos que necesitamos poner en el centro, poner a discutir y poner a reconocer que nuestro aporte es fundamental en ese ámbito también.
Pero entonces, ¿qué son los cuidados? Es una pregunta importantísima que necesitamos hacernos para pensar en esta agenda. ¿Qué cuidados y para quiénes? Y ahí entraba lo del derecho a cuidar y a ser cuidadas, pero también deriva de ahí la pregunta de quién cuida a quienes cuidan como algo fundamental para hacernos en el marco de esta agenda. ¿Qué cuidados y para qué? ¿Qué sostienen esos cuidados? ¿Qué sistema y de qué manera se sostiene esa rueda que van dando porque quienes cuidan ponen el cuerpo, el tiempo, la energía para cuidar? A quienes afecta y quienes le ponen el cuerpo a la crisis de los cuidados. De esta crisis de los cuidados empezó a hablar más masivamente o públicamente en la pandemia o durante la pandemia, después de la pandemia, pero es algo que las feministas y sobre todo las economistas feministas vienen señalando hace un tiempo ya. Es imposible seguir pensando en el mundo así como lo venimos sosteniendo con esa crisis de los cuidados, también por los cambios demográficos y en las composiciones de las familias que vienen habiendo en el mundo. Y la pregunta que también incluimos siempre es qué ciudades y qué territorios para poner en centro los cuidados, de qué manera necesitamos organizar el espacio, el tiempo y la distribución social para que los cuidados estén en el centro y para que la vida vuelva a estar en el centro como algo fundamental para pensar en otras formas de desarrollo y otras formas de organizar nuestros barrios y nuestras ciudades y nuestras sociedades en general. Y acá hay algunas tensiones que nosotras insistimos que es necesario tener en cuenta, porque no es lo mismo pensar en los cuidados y pensar en la idea de los cuidados dentro de la familia, que es muchas veces el ámbito en el que está pensando el Estado y en el que están pensando las políticas públicas, que vuelven a ubicar muchísimas veces a las mujeres como aquellas que brindan cuidado exclusivamente sin la pregunta sobre qué implica para sus cuerpos, para sus vidas y para el desarrollo también social, que sean exclusivamente las mujeres quienes cuiden o a quienes se les atribuya el cuidado. Y la necesidad de reconocer, valorar y poner en el centro desde nuestra perspectiva también los cuidados comunitarios que van muchísimo más allá de esa perspectiva y que no solamente son una alternativa concreta, que es la que está sosteniendo la vida en los barrios populares hoy en día, sino que también es una apuesta política para pensar los cuidados en clave colectivo y desfamiliarizarnos, que es una cuestión importante sobre la cual venimos discutiendo también mucho. Y ahí aparece la acción colectiva en las comunidades, la organización comunitaria como algo fundamental, y el tema de las infraestructuras y los sistemas de cuidado como algo que necesitamos seguir demandando y seguir poniendo en la agenda de los estados, que no es la única, que es la importante para trabajar sobre este punto. Y acá simplemente les voy a contar tres cositas más para poder darle lugar a la palabra a las compañeras y si hace falta después volvemos. Esto es un esquema que quizás ya lo vieron, que lo construye la Organización Internacional del Trabajo, pero que tiene algunas vueltas también, que están, algunas vueltas, quiere decir algunas reflexiones y discusiones desde otros ámbitos también, que está proponiendo qué hay que hacer ahora para cambiar o para poder avanzar un poquito en trabajar con el tema de los cuidados desde una mirada más integral, más interesante y más respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, que tiene que ver con las 5 R de los cuidados. Se está diciendo, una R tiene que ver con el reconocer, y se relaciona con valorar y visibilizar las contribuciones de los trabajos de cuidado. Venimos diciendo que es los trabajos reproductivos que mayormente realizan las mujeres o que históricamente han sido atribuidos a las mujeres, son aquellos trabajos que no son valorados, no son reconocidos y no son puestos a discusión, porque es algo que naturalmente se supone que hacemos las mujeres muchas veces por amor, y ahí está la frase se recupera muchas veces de esto no es amor, es trabajo no pago, que apareció muchas veces y que nos hizo mucho sentido muchas veces para poder comprender
esta discusión desde de una manera más amable. La segunda R tiene que ver con reducir y hay propuestas que ponen el foco en disminuir el trabajo de cuidados no remunerado a través de la intervención en infraestructuras y servicios de cuidado, para que las mujeres y las disidencias sexuales puedan liberar tiempo para sí, para proyectos políticos y para cualquier otra cuestión que haga falta, el estudio, el cuidado de la salud, e incluso el ocio, perdón, el ocio, la posibilidad de encontrarse con otras o de simplemente disfrutar de sí mismas y de sus organizaciones sin mayores necesidades de dar eh, explicaciones de eso. Hay que reducir, tienen que ser menos horas las que las mujeres dedicamos a los trabajos de cuidado en todo sentido. La otra cuestión tiene que ver con la redistribución. Redistribuir está relacionado acá con equilibrar las tareas de cuidado entre géneros, entre el Estado, el sector privado, las familias y las comunidades. Volvemos a pensar en esta distribución de todos los actores que están encargados o deberían hacerse cargo de los cuidados y siguen estando recargadas las mujeres en este rol, y entonces la redistribución entre todos estos actores es importantísima, y para eso los servicios y las infraestructuras tienen que estar pensadas para poder contribuir a esa redistribución. La redistribución al interior de la familia también entraría acá y tiene que ver con promover que los varones hagan su parte. No se está pidiendo mucho más que eso. La cuarta R tiene que ver con recompensar, y ahí se relaciona con asegurar salarios justos y condiciones de trabajo digno a las trabajadoras del cuidado. Acá tenemos algunas experiencias de demandas en Argentina, que quizás alguna de las compañeras que va a hablar después les cuente un poquito más, pero tiene que ver con eso. No es por amor, es un trabajo, y como todo trabajo tiene que ser remunerado, y debería contar cualquier trabajadora de cuidado con los derechos básicos laborales que tiene cualquier otro trabajadora. Y la última R, y esta se incluyó hace menos tiempo, pero tiene que ver con representar. Y esto es involucrar a las trabajadoras de cuidado en las tomas de decisiones, y para que esto pueda ser posible también todo lo otro es condición, y por eso está ese circulito, y cada una de estas R's depende bastante de las otras. Yo no estoy pudiendo ver mucho, así que vamos bien por ahí. Como no veo caras, tampoco sé qué está sucediendo. Ramiro, Beba, ¿vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Más bien, ya que nos has preguntado, igual como la invitación que tú hacías de que esto sea un diálogo, si hay alguna compañera que desea hacer alguna pregunta, levanta la mano y le damos el uso, ¿no? El uso de la palabra o comentarios también sobre algún punto que quisieran, ¿no? Que Paola reitere o amplíe. Entonces, nosotros estamos atentos aquí, Paola, para Dale, la acción de las buenísimo. compañeras. Yo sigo, y ahí Sí. le voy pidiendo a Marta a Marta primero, Ujú. porque Vero le necesita capaz que más incentivo para que se anime. Pero Marta, estás por ahí. Si Ajá. querés prender tu camarita y decirme cuándo querés meter la cuchara, yo chocha. Buenas tardes, buenas noches ya por acá, ¿me escuchas? Se te Sí. escucha medio cortado, Marta, pero te escuchamos. ¿Ya que podés prender tu camarita? Si no, ahí está. Ahora está sin micrófono, pero se te ve muy bien, Marta. Yo, mientras que ella prende, la Ah, presento. Ahí va. ahí va, Mar, prendido. ¿te querés presentar vos o te presento yo? Preséntame, preséntame. Marta es referente del Espacio de Género y Diversidad María de las Mercedes Gómez Las Mechas,
que es una de las organizaciones con la que venimos articulando y haciendo algunos trabajos juntas, sobre todo de formación política y de articulación con otras compañeras. Y ahora ella les va a contar el trabajo que vienen haciendo y sobre todo cómo vienen pensando el tema de los cuidados desde su organización, que está en un barrio popular de una zona que se llama Argüello, al norte de la ciudad de Córdoba. Bueno, para contarles ahí como dice Pau, nosotros nos encontramos acá en la zona norte de Córdoba, en una parte muy, eh, casi llegando a las piezas chicas, es como un barrio muy grande y bueno, muy barrios que le llaman ahora populares, es donde, digamos, se aglutina eh, mucha gente pobre, así es, y ahora le dicen barrios populares. Eh, bueno, nuestro trabajo comenzó en el 2017, organizándonos, bueno, después de vivir nuestra experiencia, ¿no? De vivir años tras años en crisis en este país, nos organizamos para poder entregar acá en el barrio una copa de leche a las infancias y después la necesidad sigue creciendo y entonces nos organizamos para ya empezar a entregar un plato de comida por las noches. Marta, Eh, disculpa, ¿será que te podés acercar un poquito que no te estamos escuchando bien? Tengo todo lo volumen. Bueno, a ver, después como ahí. Ahí se escucha un poquito. Ahí se escucha un poquito mejor. Eh, la necesidad, la organización va creciendo a raíz de que, bueno, la necesidad que hay en la comunidad va creciendo. Las mujeres se comienzan a acercar para resolver esto del plato de comida y así es como cada vez fuimos sumando, ¿no?, más mujeres en incidencia y así fuimos organizando ahora. Como decía acá Paola, en tiempos de crisis somos las mujeres las residencias en las que salimos de las casas a tratar de resolver el tema de la alimentación, ¿no?, que es como que es la primera urgencia. Y, y luego de estar ahí organizadas, bueno, surgen después otros problemas de situaciones con respecto a la violencia, a la vivienda, al tema de salud, ¿no? Porque también es esto, en estos crisis, en los ajustes que hacen los estados, cómo recaen todas esas medidas políticas que se van tomando, cómo recaen en estos sectores más postergados, en la parte más, de mayor pobreza y mayor indigencia de los pueblos. Y bueno, y somos las mujeres las que al estar a cargo de esos cuidados y al frente de los espacios, eh, se cae siempre más en nosotras el tema ese de poder buscar alguna alternativa en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a vivienda, eh, y el trabajo que van realizando las compañeras, cómo ha ido aumentando no solamente el trabajo que se realizan en su casa, en su familia, como usted Pablo, sino también, bueno, al ser parte de un espacio, también las compañeras como dejan ahí horas de trabajo, eh, horas de salud, eh, horas de compartir con su familia, le destinan, ¿no?, a, a poder sostener estos espacios que también sostienen muchas cosas en la comunidad porque se empiezan a crear vínculos y se empieza a ser sugerente, el espacio empieza a ser sugerente para situaciones problemáticas, hablemos de esto de violencia, hablemos de que falta comida en casa, hablemos de que las salas de salud en los barrios, los dispensarios, eh, son tan grandes las zonas y son tan pocos los recursos humanos que hay en salud,
nunca alcanzan para poder atender en las zonas la cantidad de niños enfermos, la cantidad de controles para niños sanos, eh, a las mujeres embarazadas y siempre terminamos así atendiendo a la comunidad enferma, no un verdadero trabajo que sea de prevención en salud, en embarazo de adolescentes, en el cuidado de la salud también de las mujeres, ¿no? Que eh, al estar también tan atentas a la comunidad y al trabajo que realizamos en las organizaciones, siempre nos vamos postergando y cuando llegamos a ir a hacernos atender es porque ya nuestra salud está sumamente deteriorada. Bueno, eh, es un esfuerzo y es un trabajo de todos los días, desde que se levantan hasta que las compañeras cierran la puerta de los comedores para irse a su casa y llegar a su casa y ahí comienza la otra parte también del trabajo, ¿no? Eh, y también eh, el tema de que los compañeros viven cerca de esos espacios, ¿no? Porque ese traslado también a veces, muchas veces las hace sentir estoy cansada cuando estoy en su casa, eh, el frío, el calor, bueno, todo lo que implica, ¿no? Sostener esos espacios y después regresar a sus hogares y seguir trabajando. No sé por ahí si hay alguna pregunta, si, si te escucho. Em, se escuchó un poquito entrecortado en algunas partes, Marta, pero sí, acá Dolores pregunta, ¿cuál es el primer paso para este gran cambio donde las mujeres cuidadoras puedan salir de la sombra y se reconozca su gran labor? Me parece que el primer paso también es armar redes. eh, Cuando uno ya está en un espacio y está organizada, armar redes y empezar a conocer nuestros derechos, a conocer eh, ese espacio que nosotros ocupamos y una vez que lo conocemos, a darle valor al espacio y a nuestro trabajo y al lugar que ocupamos en la comunidad. Creo que reconocernos eso es muy importante, porque siempre salimos ante la primera necesidad, que es un plato de comida, llevar alimentos a casa. Pero una vez que estamos organizadas, podernos reconocernos como sujetos políticas del trabajo que nosotros estamos brindando, que no es solamente entregar un plato de comida, sino también es poder armar esas redes, es poder hablar con la vecina, con la comunidad y, y poder referenciarnos entre nosotros también. Me parece que las redes entre nosotras es muy importante. Está Vero, ahí hay, Vicky, espera un segundito, está la Vero de la Pode, de la Poderosa, por ahí si te animás a hablar, te vamos a dar lugar ahora, si tenés ganas de ir preparándote. Vicky tiene la manita levantada si querés preguntar o hacer un Ya. comentario. Sí, le van a dar a Vicky el uso de la palabra. Y mientras voy leyendo dos preguntas más ahí, ¿no? Para que estén, que están, dice uno, de Rosario González, dice, ¿qué cosas suceden en Argentina sobre la población vulnerable? ¿Cómo los discapacitados son atendidos desde la perspectiva de cuidados? Luego otra compañera, también Nilda Gladys Almanza, dice, ¿qué es lo que se ha logrado desde las mujeres cuidadoras? ¿Qué cosa podemos referenciar acá en Perú, salvando las distancias de realidades, ¿no? Son esas dos preguntas. Hay otras, pero vamos a ir soltándolas poco a poco. La compañera Vicky ya tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, compañera. Yo quisiera
No he entendido bien porque no se escucha bien, el audio Ujú. está entrecortado y no he escuchado casi las palabras que ha dicho la señora. Yo quisiera que por favor pudiera el audio sea que se entienda porque no se entiende todo borroso, no he entendido bien. Por favor. Ok, compañera, vamos a hacer los ajustes necesarios. Solamente comentar que a veces es el sistema del Internet que limita, ¿no? Las distancias, pero vamos a hacer el esfuerzo de hacer los ajustes. Gracias, compañera. De repente, Paola, con estas dos preguntas en relación a sobre cómo se atiende a la población discapacitada desde la perspectiva de cuidado y qué cosas se ha logrado desde las compañeras en Argentina en relación a los temas de cuidados y qué cosa puede ser a lo mejor una experiencia interesante, ¿no? Que se pueda referenciar acá en el Perú. En Argentina ustedes saben que desde fines del 2023 tenemos un presidente de ultraderecha que vino a cumplir lo que había prometido en su campaña, que básicamente es de desguazar el Estado, quiere decir de desarmar aquello que teníamos como estructura de protección de algunos derechos, que aún así era muy insuficiente, que aún así no lograba llegar, pero ni cerquita de esta agenda de cuidados que nosotras estamos discutiendo y por la cual vamos a seguir disputando. Pero aquello poquito o mucho que habíamos avanzado y que todavía tenía problemas de implementación, ahora ya no existe. Entonces, entre esas cosas, se está pidiendo la declaración de la emergencia en discapacidad porque las pocas políticas que habían de protección, sobre todo en salud y de acceso a terapias y espacios de cuidado para las personas con discapacidad, están siendo desmanteladas. Y eso es algo que claramente nosotras sabemos que va a recargar y viene recargando y está recargando otra vez a las mujeres que habían, a las mujeres cuidadoras, que con muchas desigualdades entre ellas, pero que algunas habían podido acceder a algún tipo de programa o de cobertura de salud. Entonces es una pregunta muy difícil porque sobre eso no creo que haya mucho que Perú pueda replicar a nivel de cuidado de las personas con discapacidad. Sí me parece que se ha avanzado muchísimo también en el reconocimiento de los trabajos de cuidado y entre ellos el trabajo de cuidados a personas con discapacidad. Y eso también nos pone en otra situación porque nos permite demandar otras cuestiones y en otros términos. Pero básicamente es algo que está bien complicado y que entre otras cuestiones está siendo denunciado como una vulneración a los derechos humanos básicos porque hay muchas personas con discapacidad que perdieron la poquita protección que estaban teniendo. Y a nivel de las trabajadoras de cuidados, también estamos más o menos en la misma. Se está reclamando por la declaración de la emergencia alimentaria, que supone también el reconocimiento del trabajo de las trabajadoras comunitarias, y estamos en un momento de mucho retroceso de derechos, que vuelvo a decir, teníamos algo ya avanzado a nivel formal sobre todo, con muchísimas desigualdades, pero este es un gobierno que nos está haciendo retroceder mucho. No sé, Marta, si ahí vos querés agregar un poco. Trata de acercarte lo que más puedas al micrófono. Bueno, a ver, espero que ahí se escuche un poquito mejor. Bueno, no, esto para agregar lo que vos decís, Paola, del tema de los ajustes, como siempre cae todo este peso en los sectores más vulnerables, ¿no? Eh, la quita un montón de derechos que tenemos, lo más básico, el acceso a la comida. O sea, hay un Estado que no genera trabajo, eh, y no solo cuando asumió el nuevo gobierno,
restringió todas esas pocas ayudas sociales que llegaban a los tenedores y merenderos de los barrios. Se dejó de entregar la mercadería que se entregaba, entonces eso hizo que las compañías tuvieran que esforzar más el trabajo para salir nuevamente a conseguir ese recurso como si empezáramos de cero. Y con el doble peso de que este gobierno viene a hacer un ajuste y viene a imponerlo con su presión. Eso también, y a tratar de desarmar las organizaciones que en algunos casos se han desarmado muchas organizaciones, los compañeros se han vuelto muchas de sus casas porque eh, ha perdido el sentido y también eh, el tema de la represión, ¿no? Y el miedo que imponen eh, para que la gente se vuelva a su casa, ¿no? Entonces, también las pocas compañeras que se han quedado en situaciones realmente eh, literal dejan la vida en esos espacios. No sé si se me escuchó ahí. ¿Se escuchó? Sí, sí, compañero, un poco bajo, pero sí se escuchó. Gracias, más bien le agradecemos el esfuerzo por compartir. Sabemos además que ustedes están 2 horas más también allá en la Argentina. Quisiera aprovechar para leer algunos comentarios que se han puesto, algunos un poco generales. Por ejemplo, Rosario González decía, preguntaba, ¿y cómo están los cuidados del adulto mayor, ¿no? ¿Cómo entran en estas perspectivas de cuidados? Mercedes Tiburcio decía, qué importantes son las labores de cuidado porque mueven la economía y permiten el desarrollo humano. Sin ellos, las personas no pueden estudiar y trabajar. Rosa Marroquín, por otro lado, también comentaba, ¿por qué siempre los gobiernos invisibilizan las labores de cuidados que realizan las mujeres? Rebeca Calero preguntaba aquí si quiénes fueron o sus aliados estratégicos en la promoción de una plataforma de cuidados ahí en Córdoba. Dolores Guardamino comentaba, en el Perú el apoyo para personas con discapacidad es casi nulo. La política actual está lejos del pueblo en general. Y Elena Venero comentaba, ella preguntaba, ¿cómo podemos lograr un incentivo para las mujeres que cocinamos en ellos comunes? Cabe recalcar que las ollas son una lucha que venimos dando desde el 2020 de manera autogestionaria. Hoy en día estamos siendo abastecidas por el Estado, pero con un presupuesto muy bajo, casi irrisorio. ¿Qué hacer para acceder a un pago, a un reconocimiento de incentivo para las cocineras? Bien interesante lo que cuentan de las ollas comunes, porque nosotras, quizás conversando con compañeras de otros países, la situación de Argentina y Perú en este punto es la que nosotras encontramos más similar, porque las ollas comunes se organizan quizás un poquito distinto, pero es bien parecido a la centralidad que tienen en el trabajo comunitario también, y en este aporte a la sostenibilidad de la vida de la que estamos hablando en Perú y en Argentina. Entonces, en eso me parece bien interesante, Ramiro, que alguna vez nos centremos en Ujú, algún encuentro. Marta quiere viajar a Lima a conocer las experiencias de las compañeras. Algunas pueden venir para acá. Me parece que hay un ujú. aprendizaje bien interesante que se puede hacer. Yo me quedé pensando con la pregunta por las personas con discapacidad, por las preguntas sobre los adultos y las adultas mayores. Me parece que es una invitación con esta idea de la agenda feminista de los cuidados, no solamente a prestar atención sobre estos sujetos o grupos que por lo general aparecen como más vulnerados o más necesitados de cuidados, también para que podamos pensar en los cuidados desde una mirada más amplia que permita reconocer la interdependencia entre todos los sujetos y la necesidad de cuidados que tenemos todas las personas. Para hacer cualquier cosa en nuestra vida hay alguien que contribuye a que eso pueda ser así.
de quién limpia la casa, quién hace las compras, quién se encarga de brindar apoyo afectivo, y no solamente a los niños. Siempre tendemos a pensar en aquellos que tienen un rol como una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor necesidad de cuidado, pero en realidad todas las personas, todos los seres humanos, durante toda nuestra vida necesitamos todo tipo de cuidados y también brindamos cuidados. Y además, también brindamos cuidados sobre la tierra y el territorio, sobre nuestro barrio, sobre nuestra sociedad, eh, sobre el mundo en general. Y esa es la invitación también a pensar en esta agenda como más integral, porque nos parece que también, si no, cuando hacemos demandas, no solamente le hacemos demandas exclusivamente al Estado, cuando hay un montón de cuestiones que también no necesariamente van a ser resueltas con política pública, más allá que las vamos a seguir reclamando. Eh, pero me parece que es una manera interesante de repensar entre nosotras qué son los cuidados, hacia quiénes, quién los brinda, quién los da, y cómo sostienen la vida en general esos cuidados. Y después me quedé pensando en sí las demandas de políticas que se han hecho desde Argentina y desde los barrios, y de la necesidad de la participación de las organizaciones para que eso sea de la manera que nosotros lo pedimos. Entonces, en Argentina, así en su momento se construyó un plan que proponía un sistema integral de cuidados que se propuso que se llamara Cuidar en Igualdad, y que tenía varios componentes y que por supuesto algo una de las primeras medidas o alguna de las primeras medidas de este nuevo gobierno fue erradicar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es quien proponía ese plan, que nunca se alcanzó a discutir y que contaba también con algunos puntos que tenían que ver con el reconocimiento de los derechos laborales de las personas cuidadoras. Quizás, seguramente en esta sala hay compañeras trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas. Acá en Argentina se le dice trabajadoras de casas particulares por la ley, pero muchas de ellas también se reconocen como trabajadoras domésticas. Y nos parece que ese es un punto fundamental también para empezar a pensar de otra manera el tema de los cuidados. Que las mujeres que cuidan se reconozcan como trabajadoras es un punto fundamental. Y para eso también hay un montón de estrategias que venimos desarrollando, entre ellas las que decía Marta. La de encontrarnos y tejer redes entre nosotras es la principal herramienta que siempre que tenemos y que depende exclusivamente de nosotras y a nivel de propuesta, ¿no? Después sí tenemos que tener condiciones para encontrarnos, entre ellas no estar trabajando todo el tiempo y poder dedicarle tiempo a encontrarnos y articular y a generar redes entre nosotras. Pero esta posibilidad y necesidad de pensarnos, reconocernos como trabajadoras cuando estamos cuidando es una punta muy importante desde donde empezar a pensar un montón de otras cosas, inclusive de cómo y qué demandarle al Estado en algún sentido y cuando sea posible y necesario. Aquí hay nuevamente una batería de algunas preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, Silvia Patricia Delgado dice, nosotras queremos viajar a Argentina. ¿Cuándo nos invitan? Bueno, decirles solamente que estamos coordinando con Paola, viendo estrategias y esperamos pronto tener novedades, como se diría. Elena Venero comenta, dice, de la misma forma, ¿no? En atención a las promotoras de salud que venimos trabajando ad honorem por nuestra comunidad desde hace muchos años, no nos dan el valor que merecemos y para nuevos proyectos buscan a personas más jóvenes, sin importar el tiempo que hemos dado a nuestra comunidad. Se habla de un presupuesto para un reconocimiento económico, pero desde hace mucho tiempo. Silvia Delgado comenta, existan leyes favorables para las personas con discapacidad, pero no se cumplen. Rosmary Ponce comenta, sobre los comedores también damos apoyo durante muchos años ad honorem y no hay alguna
apoyo. Escribe desde Arequipa. También se nos debe considerar en las ayudas. Petronila Violeta Bazán dice, se nos quiere erradicar a las mujeres, pero no podrán porque somos más mujeres que somos empoderadas en todo eso, compañera. Y Patricia Cisneros dice, pregunta, ¿en Argentina hay algún instituto o universidad orientado al cuidado de adultos mayores? ¿Hay leyes para las trabajadoras domésticas y para cuidado de adultos? Muchas gracias sobre lo que puedan comentar. Marta, ¿vos querés aportar sobre alguno de esos comentarios? Eh, sí, con respecto a, bueno, leyes, creo que las tenemos a todas, pero este gobierno es el que ha venido a quitarnos todo ese derecho y todo ese proceso que venimos haciendo. Y cómo va, todo este proceso va cayendo también en el cuerpo de las compañeras y, y lo vemos. eh, Teniendo muy sencillo, esto que decía, que hacer un ministerio, que hacer un programa, dieron de baja el programa sobre la protección a la adolescencia y la prevención sobre embarazos adolescentes en la adolescencia, que era un programa que se venía trabajando, que había empezado, digamos, a llegar y este número de embarazos adolescentes había empezado a bajar. Ahora, con el cierre de esos programas, sabemos que va a impactar muchísimo y que las infancias que hoy vienen a tomar la leche, que vienen a buscar la comida, ya en 2 o 3 años ya son adolescentes y lamentablemente con el quite de esos programas, con el recurso que no va a llegar, eh, sabemos que en 3 o 4 años este número va a aumentar y ya y todo eso vuelve a chocar, ¿no? En los espacios que somos espacio de contención y que lamentablemente eh, esas jóvenes embarazadas no tienen una salida, dejan la escuela, se convierten en madres muy jovencitas, niñas, algunas, y, y cae de vuelta primero venía la mamá, venía la niña, ahora viene la mamá, la niña y su hija al comedor y esto, cómo va perjudicando cada vez más, ¿no? A estos sectores eh, el cierre de sus programas sobre salud, eh, el ajuste en educación también, la distracción de los chicos en las escuelas, todo eso. Cómo va cayendo, ¿no? El trabajo de las compañeras. Eh, y cómo el gobierno, en vez de destinar fondos a estos sectores muy progresivos, lo que hace, al menos en Córdoba y lo han demostrado, es poner el recurso económico a lo que ellos le llaman seguridad. Y comprar móviles para los policías, comprar armas letales, a poner más policía en las calles que no nos dan seguridad, sino lo que hacen es perseguir a los pibes, la persecución a los jóvenes con menos recursos. Entonces también es otro hecho que tenemos en nuestra historia. Muchas veces tenemos que salir a proteger a los pibes de los barrios, también de la supresión de la policía que los persigue, los acosa, los maltrata, los detiene, les da una causa. Eh, en todo eso vamos también poniendo el cuerpo. No es que no tengamos las leyes, eh, pero lamentablemente el retroceso que hemos hecho con este gobierno ha sido tremendo, ¿no? En el tema bueno, como dice Paola, la discapacidad también, un montón de leyes que tenemos y sin embargo secretarios que se han cerrado, recursos que no llegan, y las mujeres antes
las mujeres amas de casa podían jubilarse con una pensión de ama de casa. Eso ahora ya no puede ser. O sea, que las próximas generaciones de mujeres que han venido sosteniendo por años y años, no solamente el trabajo en su casa, sino también el trabajo fuera de su casa, en los comedores, al menos tenían esa posibilidad, ya esa posibilidad tampoco existe. Entonces, cómo han ido ajustando en los espacios que menos reciben también. No sé si por ahí la Vero se anima a charlar un poquito más que lo tiene mucho más claro el tema de la ley por su conocimiento. Ahí, Vero, en eso que han trabajado ustedes muchísimo, y que además, Estamos viendo si la Vero se está pudiendo prender camarita o micrófono. Y Hola, buenas noches. Ahí está, fantástico, Vero. No te ¿Qué vemos, tal? pero te escuchamos. Bien, bueno, eh, mi nombre es Verónica, soy de la Casa de Mujeres y Disidencia de Barrio Yapeyú, de Córdoba, Argentina. He estado escuchando todas las preguntas también, todo lo que ha dicho la compañera Marta, y todos tenemos bajo la misma idea de lo que viene padeciendo hoy en día actualmente nuestra Córdoba y nuestro país, Argentina. La difícil situación de los barrios, y más los barrios vulnerables. En este caso, nosotros vivimos en un lugar donde se sufre mucho la pobreza, como también eh, los problemas de discapacidad. Y hoy en día se está poniendo en tela de juicio el tema de la discapacidad porque están pidiendo que se pueda demostrar una discapacidad a través de nuevamente hacer un certificado de discapacidad, y eso es como una vulneración a nuestros derechos también, porque es como hacer pasar de nuevo a esas personas con problemas y que tengan discapacidades por ese trámite engorroso, y como también es como una burla, digamos, diciendo que hay que demostrar que tenemos la discapacidad para poder acceder a ese beneficio, cuando en realidad eso ya había sido ganado en la calle, más que nada, como decimos nosotros de La Poderosa, las cosas que se han logrado y que se han ganado se lo han hecho en la calle, saliendo a reclamar al gobierno presente en ese momento que cuáles eran las necesidades de la gente del barrio, cuáles eran las necesidades de las vecinas, de los vecinos, y que eso había que visibilizarlo, y por eso mismo salíamos a la calle para reclamar sobre eso. Por eso se ganó también la ley del aborto, que también fue algo muy grande porque se hizo muy fuerte la presencia en la calle. De esto viene también, si nos vamos hasta unos 25 años atrás, cuando fue el cacerolazo, que también fue para sacar a un gobierno que nos estaba haciendo daño, que no nos estaba ayudando en nada, que teníamos problemas económicos, que no podíamos sustentar a la familia, y cada vez se hacía más difícil el día a día el poder trabajar y que no alcanzar el dinero para llevar el alimento a nuestra familia, a nuestro hogar. Por eso mismo, hoy en día es como que estamos retrocediendo en todo eso, y este gobierno actual lo que ha hecho es como venir a separar y a agrietar, a, a desunir tanto a las organizaciones, a las vecinas, a los vecinos, como también a la gente trabajadora. Hoy en día creo que lo más importante es estar en la unidad, de poder todos pechar por el mismo lado, de la única manera que podemos así poder hacer frente a muchas problemáticas que estamos pasando últimamente con el tema de la quita de los derechos, y también de las políticas públicas que nos están quitando, porque muchas de ellas se han ido ganando, como dije, en la calle. En todas partes es como que nos vienen pegando indirectamente, nos vienen dando por el lado de la salud también, porque hay muchas prestaciones que no se están dando, los médicos que están renunciando, muchos de ellos con los sueldos bajos, o tener que salir a protestar para que le puedan pagar un sueldo acorde al servicio que ellos están dando. O sea, si bien tenemos acá
una salud que es gratuita, que es un beneficio que también lo tenemos y que lo tenemos que cuidar, porque así eh, como quieren ahora, nos quieren quitar todo y nos quieren cobrar por todo, hasta por la salud, por la educación, por el trabajo que no nos están dando, porque nos están quitando también el trabajo. Hay mucho desempleo últimamente, muchas personas que están quedando en la calle porque por las políticas que están haciendo este gobierno últimamente, las fábricas o las empresas van cerrando o se van mudando a otro lugar, porque también hay cosas que no están haciendo bien, porque el gobierno está bien, abre por un lado, pero cierra por el otro, y por eso también estaba sufriendo el pueblo. A veces para afuera parece que estuviera todo bien, pero hay que estar, digamos, viviendo en Argentina para saber qué es lo que está pasando acá. Y por eso mismo siempre estamos nosotros las organizaciones para poder salir ahí a reclamar y llevar ese reclamo de la gente del barrio, de más de los barrios populares, para poder visibilizar lo que está sucediendo y no quedarnos callados. Aún así, también vamos a decir que no es fácil hoy en día porque el gobierno está muy con el tema de que no que desea que sacamos a la calle y nos quiere privar también de ese derecho de reclamar, y lo está poniendo como más trabas, está haciendo que la policía sea un poco más hostil, y eso se estuvo viendo también para los jubilados, que son personas adultas mayores que necesitan reclamar también porque no les alcanza con lo que ganan de esa jubilación, gente que ha trabajado toda su vida y que ahora por un buchito de su sueldo no pueden sostenerse ni alimentarse tampoco porque los remedios son caros, la alimentación no les alcanza, entonces tienen que recurrir a esto de salir a la calle y decir, no podemos seguir así de esta manera y necesitamos que nos vean y que nos den, digamos, el aumento necesario para poder seguir viviendo y sobrevivir. Y hoy en día es un reclamo justo y lamentablemente se reprime ese reclamo, y más con los adultos mayores y más también con las personas con discapacidades. Así que es como una lucha constante de que tenemos que seguir pechando para adelante, no bajar los brazos, por eso siempre llamamos a la unidad más que nada, y llamamos también a que, bueno, los vecinos puedan hacer eso, lo que se pongan de pie y puedan salir a decir, bueno, hasta acá llegamos porque no podemos seguir soportando que nos quieran seguir atropellando y sacarnos los derechos que habíamos conseguido. Y también se ha estado viendo con el tema de acá de Cristina, la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la cual ha sido apresada en un juicio que todavía está muy difícil de ver de dónde viene toda esa demanda de ahora, justamente en esta época donde las cosas quieren cambiarse y no se puede porque ya empiezan las trabas, ya sean judiciales, ya sean trabas económicas, siempre hay algo ahí que no deja avanzar al país, y por eso mismo hay gente que sale a la calle porque no está de acuerdo con esto, de que pase esto con respecto a una expresidenta, si bien se pueda llevar a un juicio y cada uno tenga su postura con respecto a eso. Creo que esto es más que nada un golpe a la democracia, a la libertad, a la de poder decir, de poder elegir, de poder salir y decir, bueno, yo me mantengo en esto, quiero hacer esto, puedo decir esto sin tener que sentir miedo, como hubo en una época pasada que no queremos volver. Y por eso mismo hoy en día estamos como estamos y necesitamos salir más que nada a visibilizar esto. Vero, La gente, ¿les querés contar sobre la propuesta de ley que hicieron desde la PODE de reconocimiento a las cocineras? sí, más que nada es porque, como decían las compañeras, como dijo Pau y también Marta, que últimamente necesitamos que se valorice el trabajo de las cocineras porque son las que alimentan a las personas que necesitan un plato de comida y que recurren a los comedores y a los merenderos para poder ahí sustentarse, ya que es difícil poder conseguir día a día el alimento en su hogar. Para eso están al frente las cocineras que
cada vez que abren el comedor, cada vez que abren un merendero, están ahí aportando su tiempo, su trabajo, porque es un trabajo, pero como dice Pau, tampoco las cosas no solamente se hacen con amor, sino también se les pide un reconocimiento por eso, porque también son las cocineras las que son parte de una familia que tienen que sostener, una familia que tienen que llevar el alimento también a su casa y también tienen que cuidar de sus hijos y por eso mismo el tiempo que ellas dan es valioso y es necesario que se les reconozca. Y por esa razón salimos a pedir sobre la emergencia alimentaria, que aparte de que se nos han quitado muchos recursos, porque antes se podía llegar a tener más recursos a través de que el gobierno bajaba mercadería o alguna ayuda para poder solventar los comedores y solventar los merenderos. Hoy en día se están cerrando porque no tienen ese recurso y porque es difícil conseguir el recurso con donaciones, porque también es difícil para la gente poder donar algo que ya no tiene. Antes se podía, ahora ya no se puede. Entonces cada vez las donaciones son menos, las ayudas también, entonces cada vez se hace muy cuesta arriba poder sostener un merendero o sostener un comedor. Por lo tanto, la mayoría se empiezan a cerrar. Y una vez que se cierran, hay vecinas y vecinos de niñas que no tienen el lugar para ir a tomar una taza de mate cocido o una taza de leche o comer un plato de comida caliente. Entonces, por esa razón es que se margina más a la gente y esa gente la está sufriendo. Y el que lo sufre es esa persona que no puede conseguir un alimento todos los días, esa persona que no tiene eh, la posibilidad de alimentarse bien, porque también de ahí provienen las enfermedades. De hecho, de una mala alimentación, el no poder alimentarse proviene de enfermedades y de ahí es donde empiezan a estallar los hospitales públicos o las asistencias, donde no pueden eh, ir ahora muchos de las vecinas porque no hay turno, porque no encuentran el médico, y que toda una cosa que lleva a la otra es como un dominó, de una ficha cae a otra y así se van cayendo una tras otra. Y eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Y como también decíamos, si la única manera de poder mantener esto es estando juntas y juntas para eh, poder hacer frente a esto y poder salir adelante como lo venimos haciendo siempre. Bueno, esto es lo que nos está pasando acá en Córdoba y a nivel nacional también, porque replica también en otras provincias, porque no es solamente en Córdoba, sino también en distintas provincias argentinas que la están pasando mal, algunas peores, en peores circunstancias y otras menos, pero todas estamos en la misma batalla, como quien dice. Bueno, espero que mi aporte le haya servido para entender un poco más la situación y que, bueno, cualquier pregunta que deseen hacer, sí se las puedo responder. Muchas gracias, compañera Verónica. Sí, quiero darle lectura a algunos comentarios y preguntas que han estado haciendo en el chat. Rosaluz Rivera Hualpa dice, definamos qué es autogestión. Ninguna de las organizaciones son autogestionarias. En estos momentos todos reciben o apoyo del gobierno central o de algún gobierno local. Luego la compañera Rocío Paz dice, las mujeres siempre trabajan más que los hombres. Las solteras cuentan con más tiempo y con menos las que crían, ¿no?, a sus hijos, hijas o ayudan a sus maridos. Además, también continúa, hay una lucha por la creación de un sistema integral de cuidados donde los distintos actores sociales tienen responsabilidad y corresponsabilidad de género o redistribución del trabajo dentro de la casa, con derechos para quienes se encargan de ello y también por la formación de una ciudadanía cuidadora que sea entendida de manera integral porque sostiene la vida. Norma Linda Valencia dice, los cuidados siempre han sido ignorados y estos recaen generalmente en las mujeres. Por eso debemos ser reconocidas que sin cuidados nada se podría conseguir en la familia y sobre todo en la sociedad. Karina del Pilar comenta, el cuidado es un trabajo invisible y no remunerado. La compañera Relinda Sosa comenta, cierto que las organizaciones que brindan apoyo alimentario mediante el programa, pero a pesar de ello, buena parte del aporte para que logre sostener este servicio es por trabajo de las mujeres de los comedores populares y ollas comunes. Rosario González pregunta,
¿Qué clase de seguro tienen para las personas vulnerables o enfermedades terminales? ¿No? Blanca Rosales comenta, así es, muchas mujeres cuidadoras no son reconocidas, especialmente las promotoras de salud que estamos apoyando por el cuidado de las familias más vulnerables. Somos poco reconocidas. Y Norma Juana Saunia Ayala dice, aquí en Perú también el desmantelamiento, la eliminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. Con él se pierde derechos luchados y ganados, por ejemplo, los centros de emergencia mujer que han sido trasladados al Ministerio, bueno, de la Injusticia. Los casos, dice ahí, dormirán al calor de la corrupción. Justicia que tarda no es justicia. Son comentarios, compañera, pero igual a lo mejor desde su experiencia, compañera Verónica, podría usted también seguir compartiendo estos elementos que han planteado o comentado las compañeras. Bueno, con respecto a la autogestión acá de la Casa de Mujeres y Disidencias, nosotros tenemos un lugar que es co-cooperativo, que se había armado a partir de un proyecto que se llama el POT, que es sobre un proyecto que se hizo en el barrio acerca de la instalación perdón, en la instalación de la electricidad, digamos, en las casas que no tenían ese servicio, o porque no lo tenía, o porque tenía un servicio muy precario. Entonces se hizo la instalación del sistema eléctrico desde la puerta que sería el medidor, desde la calle del medidor hasta su casa en la instalación eléctrica. De ese proyecto de obras tempranas, que es el POT, de ahí salieron las mujeres que salieron trabajando como electricistas, a donde aprendieron ahí a capacitarse y aprender desde cero el oficio de electricidad. Eso fue una ayuda bastante importante para aquellas mujeres que necesitaban autogestionarse porque podían después encontrar un trabajo similar a lo que habían aprendido. También hay una textil, un lugar cooperativo textil que ayuda a las mujeres que necesitan independizarse de su hogar, o también una ayuda económica para sostener su casa. En esto hacen eh, talleres textiles que ayudan también en ese labor de poder conseguir autogestionarse. Y para eso, bueno, hay taller de costura, de manualidades, hay talleres de espacio de uñas, de estética de uñas, cosas que ya van saliendo, igual que hubo la cooperativa de leite de panificación y de comida. Todas esas cosas que uno va haciendo y que va poniendo un granito de arena para poder autogestionarse y también poder ayudar, ya sea a los comedores, porque en los comedores también salen las propias mujeres cocineras, salen a vender pan casero o a hacer pasta frola o cualquier producto de panificación para poder vender y poder ahí juntar el dinero necesario para comprar la carne, la verdura que necesitan para los comedores, o la leche, los cereales que se necesita para los merenderos. Digamos, de alguna manera el trabajo está, todas ponemos algo para poder ayudar ahí, para poder que sea autogestivo justamente, y no solamente como muchas veces se piensa que las organizaciones dependen mucho del gobierno en sí, sino eh, somos también autogestivos porque buscamos la manera de conseguir los recursos por nuestra propia cuenta, digamos, por a través de las propias compañeras. Y del gobierno, como decíamos, nunca sabemos esperar nada, y si llega, bueno, en buena hora, y se hace uso de ese recurso, pero mientras tanto, seguimos trabajando nosotras como podemos en el momento que podemos. Como decíamos, hay muchas compañeras que han tenido que salir a trabajar desde su casa para el servicio doméstico, o en este caso de trabajadoras de casas particulares, porque no está alcanzando justamente el dinero que entra a su hogar, y mucho menos cuando hay varios niños a cargo, porque el gasto es mucho y, digamos, los ingresos son muy pocos. Y últimamente hay muchas compañeras también que están con problemas habitacionales porque muchas alquilan, y el alquiler se está yendo cada vez más
más caro, entonces es mucho más difícil sostener un alquiler, y por eso es otra de las razones por las que tienen menos tiempo para darle quizás a su trabajo comunitario, y sí lo tienen que hacer a través de otra clase de trabajo que le puede redituar de mayor ingreso para poder sostener esos alquileres o esos gastos que tiene. Bueno, no sé si puede más o menos contestar alguna de esas preguntas. Claro que sí, compañera Verónica, más bien, gracias. Siguen llegando comentarios y preguntas de distinto tipo, ¿no? Estoy yo tomando nota. La compañera Rosario González dice, pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la educación en todo su ámbito? Dice ella, a veces los programas de ayuda se politizan de acuerdo al gobierno de turno. Elena Venero dice, de mi parte hablé de autogestión al inicio y dije que hoy día recibimos apoyo del Estado, pero no es lo que se necesita. Ella dice, 270 soles al mes para 50 raciones, a mí me parece injusto. Ana Cárdenas Bertini comenta, siempre las mujeres somos las que hacemos los cuidados sin reconocimiento, pero está interesante la charla. Vemos casi lo mismo que en Argentina y vamos a hacer fuerza y propuesta de políticas públicas en bien del cuidado igualitario, afirma. Obdulia, la compañera Obdulia dice, buenas noches. Consulta con los avances que hay en Argentina si se quisiera una ley, por ejemplo, para las compañeras que están al frente de las ollas autogestionarias, para un reconocimiento por todo el trabajo que dan. Ana María Mendoza, por otro lado, dice, aquí en el Perú hay luchas y luchas de las mujeres, pero pasan los gobiernos y sus ministros y autoridades vulneran nuestros derechos. Y Rosa Julca dice que hay que impulsar talleres de emprendimiento, falta que las mujeres se autogestionen, enseñarles a pescar. Y Rosario González dice, en mis 30 años como dirigente he luchado por el reconocimiento de las promotoras de salud. En algunos años se ha dado prioridad, pero luego se ha desestimado. No sé, compañera, si usted puede a lo mejor algunos temas seguir comentando o alcances desde su experiencia. Yo Bueno, me el tomo a tema de la escuchar educación, ahí. bien. No, no, dale, dale, Vero, dale. Bueno, no, estaba hablando acerca del tema de educación, por lo que vemos acá desde el barrio, está un poco precarizado con respecto a que no hay mucha asistencia en los colegios, justamente a veces porque las madres tienen que salir a trabajar y los niños mayores tienen que cuidar a sus niños, a sus hermanos menores. Entonces hay bastante diserción de la parte educativa. También hemos notado que ha bajado la calidad educacional en los colegios, y también está difícil también para los niños aprender hoy en día, porque los tiempos de aprendizaje son muy cortos, ya que muchas docentes ya tienen que salir a marchar o a hacer reclamos, o ya sea en asamblea en cada colegio, por el tema del salarial que no le está dando importancia al gobierno, porque cada vez los docentes trabajan mucho y ganan poco. Y eso repercute también en la educación de los niños y niñas. Por lo tanto, cada vez es más difícil ver a los niños en el colegio, o muchas veces se ven más niños en la calle haciendo algún trabajo, ya sea en las esquinas o pidiendo o saliendo a trabajar también junto con sus padres para poder sustentar ahí el alimento en su casa. Y, y bueno, ahora más que nada también por el tema de que en un momento en que se quiso hacer más como privado la educación, y hasta le han sacado recursos a la universidad, a muchos han querido boicotear muchos trabajos que se ha hecho de la parte universitaria, y por eso también tuvo que salir la estudiantil a poder ahí el freno a estas políticas del Estado, que donde querían sacar esos recursos, y aún así han achicado el presupuesto para la educación. Al achicar el presupuesto, entonces hay menos cosas que puedan llegar a las escuelas o a la universidad, y eso también habla de la que difícil que se le hace a los educadores y también a los estudiantes el poder seguir sosteniendo la educación hoy en día acá en Argentina. Y bueno, eso con respecto a la educación. Y no sé cómo es la otra
pregunta que me había hecho. Preguntaban por ahí también, Marta, si querés aportar en esta, es sobre el tema de la ley o el reconocimiento a las trabajadoras y es por todo el trabajo que hacen. Marta al principio habló un poquito eh, del aporte que hacen las compañeras de las organizaciones comunitarias a muchos aspectos de la vida en la comunidad, no solamente en esto de la olla y en el cocinar. Por ahí, Marta, si te animás a cerquita del micrófono compartir alguna opinión sobre esto. Sí, sí, ¿se escucha ahí? Voy Ahí a se escucha intentar. mejor, sí, sin la ¿Se escucha? cámara. Sin la cámara, me parece que se escuche mejor, sí. Sí, lo que decíamos que, bueno, esto de no es solamente en el trabajo en los espacios de realizar la olla y sostener la comida, también es todo lo que nos llega, ¿no? A esa olla, es lo que decimos, es la contención de las familias que también llegan eh, con toda la problemática, ¿no? Que carga la familia, esto, la diserción, como decía Vero, la diserción en la escuela de los chicos, el consumo problemático de sustancias que también en estos barrios nos está pegando muchísimo, la persecución de la policía también a los jóvenes y, y te voy a decir también a las infancias, porque niños muy pequeños que también ya empiezan por esta diserción a estar en las calles y la policía ya, bueno, ya los tiene marcados y los empieza a perseguir, ¿no? Que creemos que el Estado, en vez de ocuparse de que esas infancias estén en la escuela y se estén educando, cuando se ocupa es para reprimirlas y para encerrarlas y lamentablemente también para matarlas, ¿no? Eh, bueno, todas esas cosas es lo que nos va llegando. em, a nuestros espacios también, bueno, y esto, la carga también mental de las compañeras, ¿no? Porque no es fácil em, asistir a una mujer que llega no solamente con el tupper de comida, sino que llega a veces maltratada, violentada, ella, sus infancias, y con la problemática también que no tiene capaz dónde pasar la noche, porque en su casa está el violento. Entonces, bueno, las distintas demandas, ¿no? que van llegando y cómo eso también se percute en la salud de las compañeras. O cuando el alimento que se prepara en la olla no alcanza también, que sabemos que en distintas etapas del mes, donde ya se acabó el dinero en las casas, en la familia o el poco recursos que tienen, sabemos que nos tenemos que preparar para ciertas fechas porque estamos a fin de mes, porque la plata ya se acabó, entonces sabemos que las filas en los comedores se multiplican, ¿no? Bueno, y esto también de poder trabajar en redes, lo que hablábamos recién, poder trabajar con otros espacios que están en la comunidad y ponernos de acuerdo para decir qué día cocinamos nosotras, qué día cocinan ellos, para que les sirva también a la comunidad. Eso es algo que también fuimos aprendiendo en pandemia, ¿no? Donde la gente estaba en sus hogares, donde no había trabajo y donde la necesidad fue más urgente. Entonces empezar a charlar y a juntarnos con los comedores de nuestra comunidad para decir, bueno, que le sirva a la gente. Un miércoles cocino yo, vos cocina el jueves, yo cocino por las noches, vos cocinas por las mañanas, y sabiendo también bueno, que las escuelas también estaban cerradas, que eso también está pasando ahora, que el alimento que los chicos reciben en las escuelas es insuficiente y también el poder charlar con las instituciones acá del barrio, donde las maestras de las escuelas, de los jardines, nos dicen cómo llegan. Los niños el día lunes a la escuela y demandan comida, ¿no? Cuando se les sirve el almuerzo se quedan y repiten 2 o 3 veces, dice, eso es un niño que el fin de semana no ha comido o al menos el día anterior no ha comido. Entonces,
eso, cómo todos estos ajustes van repercutiendo en lo que decíamos, ¿no? En la parte más pobre. Y el reconocimiento de los derechos de las compañeras trabajadoras. em, que hay una de las cosas de las preguntas que hacían, que me quedó sonando recién, de decirle a las compañeras que se formen y, y que conozcan nuestros derechos, es algo que hacemos también en los espacios, porque es muy importante también darle valor al trabajo que hacemos y empezar a conocer nuestros derechos, que a veces llegamos a estos lugares y no sabemos que tenemos derechos. Y no sabemos que podemos reclamar y pensamos que es una dádiva, que ir a exigirle a un Estado que este trabajo que nosotras hacemos, que las mujeres y las disidencias realizan en estos espacios, es un trabajo no remunerado y es un trabajo que no queremos hacer. Eso es algo también que lo charlamos con las compañeras. Nosotras no queremos hacer este trabajo, pero fuimos empujadas por un Estado ausente a realizarlo. Nosotras quisiéramos estar cocinando en nuestras casas y quisiéramos que cada niño que viene a buscar la comida pueda comer en su casa y también las familias pueden elegir qué comer, ¿sí? Eso también nos parece que es un derecho, poder elegir qué comer, cómo alimentarnos y poder comer juntas la familia en una mesa. Y no andar pululando por un día miércoles voy a este comedor, los martes voy a este otro, a la mañana voy a acá y cruzándose de barrio en barrio, porque hay familias que hacen eso, van pululando por los barrios para poder tener un plato de comida todas las noches. Muchas gracias, compañera Marta. Sinceramente, el agradecimiento por el esfuerzo de estar presente, de mejorar el audio. Sabemos que el Zoom tiene sus limitaciones. En verdad, desde el equipo de Desco Ciudadano le agradecemos. Estoy seguro de las distintas compañeras también valoramos el esfuerzo. Leo algunas preguntas y comentarios más que han ido anotando las compañeras. Vilma Carguapoma dice, es verdad, las trabajadoras del hogar en el Perú no somos valoradas, los empleadores no son conscientes en el pago, muchas veces nos explotan y hacemos trabajos forzosos, entre comillas, dice, no se respetan los cuidados, a pesar que tenemos no la ley 31047, dice, soy dirigente del Sintrogar Perú. Elena Venero comenta, como mujeres debemos apoyarnos. Sé que cada cabeza es un mundo, pero creo que estos temas son importantes para empoderarnos, valorarnos. Debemos ser realistas en un país en donde no se dan las mismas oportunidades a todas. Empatía, por favor, recalca. Aleida Tamayo también comenta, dice, qué gran ponencia de hoy y qué enriquecedor saber y conocer la realidad de las hermanas argentinas en su país, luchando por sus derechos de mujeres poderosas, recalca. Dolores Guardamino comenta, las promotoras de salud no solo dan su tiempo, costean sus gastos, que es voluntariado, que se requiere atención. Es una labor importante, no reconocida como el apoyo a niños, madres, adultos mayores, gestantes, y esto para el gobierno es ajeno. Rosana Gervasio comenta, casi los dos países tenemos las mismas problemáticas por el trabajo comunitario, mas en el Perú dice no se paga y se debería apoyar. Y esto debería cambiar. Y Jenny Quillevera dice, nosotras las mujeres que estamos cada vez más empoderadas tenemos que seguir bregando, aunque no sea fácil. Todavía hay tareas que debemos seguir haciendo. El país se sostiene en nosotras. Adelante, compañera Paola, Marta, si pueden comentar estos aportes. Yo le quiero sumar primero, después le pido a las compañeras que opinen después de esto, pero quiero sumar una cuestión que, como recuperando esto que dice Marta, y que dice Vero también de el trabajo que hacen las compañeras, que hacemos las mujeres en general en muchos espacios, en las familias, en las organizaciones también, las propias organizaciones las sostenemos muchas veces. No sé si hay compañeras que participan en organizaciones mixtas o en movimientos sociales más amplios, pero también nosotras hablamos de los cuidados
que nosotras mismas hacemos en esas organizaciones. Desde cuestiones muy simples, de quién se está pensando en qué vamos a comer, si hay una reunión que es a la tarde y vamos a llegar con hambre, o de quién ordena el local, quién lo limpia, o quién hace las gestiones muchas veces. Son todos trabajos súper invisibilizados que por lo general los hacemos las mujeres y que sostienen las familias, las organizaciones, las comunidades, los barrios, las ciudades, todo este trabajo que es invisible, que es no remunerado, es el que sigue sosteniendo el sistema y es el que en las huelgas feministas de los 8 de marzo también se impulsa que lo reconozcamos nosotras mismas. Y entonces esas huelgas lo que hacen es decir, ¿qué pasa en el mundo si nosotras dejamos de hacer eso que hacemos? ¿Qué pasa si ese trabajo, primero, nos lo pagarían? ¿Qué pasaría con las economías del mundo? Si ese trabajo nos lo pagarían de la misma manera que pagan la hora de cualquier trabajador en cualquier otro lugar, en cualquier otro trabajo. Qué ricas que seríamos, ¿cierto? Seríamos mucho más ricas de lo que somos ahora si eso fuera remunerado. Y segundo, ¿qué pasaría con el mundo, las sociedades y la economía del planeta si lo dejáramos de hacer? Estas huelgas lo que intentaron o lo que intentan es que un día hagamos la prueba de dejar de hacerlo. Y no estamos hablando solamente de dejar de cocinar, de limpiar, de mandar a los chicos a la escuela o de tener preparadas tales cosas para las reuniones. Es de nada, porque no solamente sostenemos esas tareas muy concretas y operativas, sino que sostenemos emocionalmente. Marta decía lo de la carga mental, todo eso que mientras hacemos una cosa, estamos pensando y previendo qué otra tenemos que hacer o qué dejamos preparado para lo siguiente que tenemos que hacer. Ese trabajo también es un trabajo que no se nos reconoce y no se nos remunera. Y no solamente eso, sino que muchas veces también sostenemos la perspectiva política. Somos nosotras, somos las organizaciones feministas y de mujeres y sobre todo son las organizaciones de los barrios que en estos momentos de crisis terrible en todo sentido, con un mundo que está cada vez más violento y cada vez más mostrando su capacidad de destrucción, nosotras estamos sosteniendo la esperanza también. Estamos sosteniendo la posibilidad, decía Marta, lo decía Vero, de la unidad, de la necesidad de la organización, de la necesidad de pensar en que es posible construir sociedades distintas, menos desiguales y más bonitas y más habitables que estas que tenemos. Eso también lo estamos haciendo nosotras y tiene una potencialidad gigantesca en contextos en los que, como el de ahora, está cada vez más difícil, ¿no? Porque si no la sensación es que estamos diciendo, bueno, que nada está funcionando y que sí, que Cecibel dice sostenemos el mundo, por supuesto, y eso necesitamos nosotras mismas ponerles el valor. Y lo sostenemos no cada una en su mochilita cargando solita, lo sostenemos en colectivo. Y eso es algo que las organizaciones de mujeres y feministas hemos aprendido, estamos cuidando, estamos valorando y estamos reconociendo. Necesitamos pensar frente a la propuesta individualizante de que cada quien se salva como pueda, que hay algo colectivo más rico, más bello y más potente que necesitamos cuidar nosotras mismas para poder sostener y para poder mostrar que otros caminos son posibles. Marta, Vero, ¿quieren aportar algo acá? Bueno, con respecto a eso, sí, nosotros nos referimos como las trabajadoras de la triple jornada justamente porque estamos cargadas de trabajo, porque no solamente es el salir a la calle a trabajar, digamos, fuera del hogar, sino también cuando volvemos seguimos trabajando en nuestro hogar, seguimos siendo madres o parejas que ahí sostienen el hogar, seguimos también trabajando en la comunidad porque salimos al barrio a dar una mano ahí a las vecinas y a sus hijas, y ese tiempo que nosotros dedicamos para el trabajo comunitario, así como también
dedicamos el tiempo para el trabajo remunerado. Muchas veces que también hay algo que hay que reconocer mucho acá, es mayoritario el trabajo informal. Digamos que al trabajo informal significa que no tenemos obra social, que las cosas que, los beneficios de la jubilación, por ejemplo, somos las que no se van a jubilar cuando tengan la edad para jubilarse, por no tener los aportes necesarios en nuestra vida laboral. Entonces también es una traba a futuro porque se va gestionando de ahora hacia adelante, pero seguimos siendo las trabajadoras que sostienen al barrio, sostienen la casa y sostienen el trabajo económico, digamos, a la economía del país, porque si salimos a trabajar nosotros también estamos moviendo la economía. También porque somos las que vamos al supermercado, vamos a comprar, estamos aportando nuestro IVA ahí para que la economía del país también esté en movimiento y para que todo lo económico se vaya motorizando. Así que si hacemos un parate, creo que eso va a ser un gran daño para todo, la economía, ya sea del país o mundial. Si en el caso de que decidamos las mujeres parar, sería como el suceso más grande del mundo, ya casi como lo que nos pasó con la pandemia, donde se paró todo, y bueno, ahí donde se para la mujer creo que también sería como una especie de pandemia de como nos pasó en el 2020. Pero como somos mujeres y no nos dejamos vencer, seguimos apostando a que vamos a salir adelante y seguimos pechando para adelante, nos remangamos y sacamos fuerza donde no tenemos y seguimos apostando a que vamos a salir. Y por eso también es la fortaleza que nosotras tenemos, porque quizá en otro contexto estaríamos angustiadas y sin ganas de seguir, pero no, siempre sacamos energía de donde podemos y seguimos apostando a que vamos a salir adelante y progresando cada día más, a pesar de todo lo que se venga adelante. Y aparte de eso, como trabajadora acá en el barrio, en el territorio, sí, como decía la compañera Marta, una de las problemáticas más graves también que se nos está sumando mucho es el del consumo, y por eso también es algo que tenemos que salir a pechar con más fuerza, porque el consumo es algo difícil de manejar, porque es algo que nos atraviesa a todas de alguna forma o de otra. Siempre hay alguien en la familia, algún pariente, alguna persona, un conocido o un vecino, siempre hay alguien que está atravesando por el consumo, y a veces es difícil manejar esto cuando no tenemos tampoco recursos para poder ayudar a esas personas, o no tenemos los espacios suficientes como para poder llevarlos y que puedan recuperarse. Así que es como una doble lucha con respecto a lo económico y también con respecto a los consumos problemáticos. Y a eso que genera también violencia, la violencia obviamente que siempre existió y va a existir mientras no vayan cambiando algunas mentalidades, pero seguimos ahí, nosotras ahí abrazando a aquellas vecinas o a personas que necesiten una contención. Saben que tienen acá un oído que las puede escuchar y que no la va a, a juzgar por nada, sino simplemente de prestar una oreja, darle un abrazo, estar en una charla, tomar unos mates y poder pasar lo mejor posible y olvidarse quizás un rato de todas las problemáticas que tiene en su hogar o de aquellas cosas que la violentan. Así que una de las razones importantes es eso, de poder acompañar y de poder estar ahí al lado en un momento que hoy en día se está apostando mucho al individualismo, donde dice Pau que lo importante es colectivizar y estar todas juntas pechando por el mismo lado. Bueno, eso es lo que quería aportar. Muchas Ahí gracias. para agregar ahí una cosita en el que Vero me hizo recordar, digo, cuando trae la pandemia, ¿no? Creo que fuimos las mujeres las que salimos también en pandemia, la mayoría que no nos quedamos en las casas encerradas, no porque no quisiéramos también, sino porque éramos nosotras las mujeres las que veíamos hacia los costados, a esa vecina
que sabíamos que si se iba a encerrar con un violento en su casa, y creo que al menos en nuestra experiencia que aprendimos, eh, además de reconocer nuestros derechos, empezamos a hacer estrategias, porque en pandemia los únicos espacios que podían estar abiertos y juntarse eran en los comedores. Entonces nosotros a eso también lo usábamos como estrategias. Las compañeras y las vecinas sabían que el espacio del comedor iba a estar abierto. Y así también nos llamaban la policía y iba la policía a la puerta de los comedores a decirnos por qué estábamos reunidas ahí, y nosotros le decíamos, porque estamos en un comedor, nosotros asistimos y nosotros podemos estar abiertos, porque somos un comedor y somos un merendero. Con esa excusa también, poder tener el espacio abierto para recibir a la compañera, para em, también armar entre nosotras bolsones de mercadería y poder alcanzarle a la compañera. Con esa excusa, ir, verla, visitarla y saber qué estaba sucediendo y, como decimos acá, hacerle un guiño como para decirle, estamos y estamos ahí si nos necesitas. Entonces creo que también eso aprendimos en esta pandemia, de que nadie está solo, que nos miramos, que nos empezamos a mirar, por lo menos la experiencia que nosotros tuvimos, y pensar en esta compañera que antes venía y que ahora iba a estar encerrada. Entonces, buscar la forma y empezar a aprender, ¿no? A tener estrategias. em, que capaz que antes ni se nos ocurría, pero bueno, era la forma de decir cómo nos encontramos ahora con esa compañera, cómo llegamos, con qué excusa. Eso me parece bueno, que la pandemia, a pesar de que fue muy dura, creo que fuimos las mujeres las que estuvimos ahí también sosteniendo eso, ¿no? Y bueno, y traer a la memoria a las compañeras también que perdimos en pandemia. Eso también. Muchas gracias, compañera Marta. Quisiera dar, ya estamos pocos minutos de culminar. Voy a dar lectura a los últimos comentarios, preguntas, y ya les pediría, compañera Marta, compañera Verónica y también Paola, a lo mejor desde su experiencia en Córdoba, Argentina, algunos elementos claves, tanto para la movilización y organización comunitaria de las mujeres, pero también en esta lógica de la unidad, del movimiento de mujeres, de la importancia de la formación o cuáles fueron esos elementos claves para tener estos logros que ustedes hayan tenido en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, pero también de alcanzar algunas políticas de cuidados. Doris Landa dice, es organizarse, las mujeres que piensan desde que abren los ojos, cuando uno es responsable y piensa servir al prójimo y la familia. Rosa Iñieza dice, la problemática en las políticas públicas están hechas porque no se ajustan a las necesidades de las mujeres. Lucía Sinche dice, es cierto, las trabajadoras del hogar no son remuneradas. Eva Paola del Rosario dice, qué espectacular ponencias, hay que replicar en el Perú, soy dirigente sin trogar. Karina del Pilar Aguirre dice, la lucha no tiene bandera definida y coincidimos en la necesidad de impulsar. Compas, muchas gracias por compartir sus experiencias y enviamos el abrazo sororo. Elena Venero dice, sostenibilidad femenina, qué importantes somos. Cecibel, y la saca un abrazo, pronta mejoría, Cecibel, dice, sostenemos el mundo. Felicitas Palominos dice, aquí en el Perú el gobierno local da espaldas a las organizaciones, solamente en campaña electoral se acerca. La compañera Rita Pinglo dice, la organización social María Parado de Bellido del distrito de San Juan de Miraflores, empoderarnos y unidas. Muchas de ellas son emprendedoras. Rosaluz Rivera dice, es cierto que a pesar del trabajo no remunerado de las lideresas de organizaciones sociales, no se ha visto, perdón, dice, se ha visto el acoso y manipulación política que se da en cada gobierno de turno de los municipios locales, ¿no? Verónica Sofía dice, se duplica, no se duplica el trabajo en casa y fuera de ella. Y Lucía Fernández también comenta,
Muy significativo el tema que acaba de plantear. Lo sostenemos en colectivo. Eso nos da la fuerza para continuar trabajando y que debiera ser reconocido. Norma Valencia dice, las mujeres sostenemos el mundo y todo lo que está en él merece ser, en este caso, reconocidas y nunca nos cansaremos de alzar nuestra voz. Carmen Vilela comenta, las mujeres somos las que sostenemos la economía del país, ya que estamos, no se ahorra mucho con todo lo que realizamos y quieren que continuemos trabajando sin ningún reconocimiento o remuneración. Es importante que estemos organizadas y unidas para aportar en políticas públicas que nos beneficien a todas, ¿no? Paola, Verónica, Marta, a lo mejor algún comentario ya de cierre. Sé que son muchas preguntas y muchos temas, pero estoy seguro que desde su experiencia podrán hacernos un aporte ahí de cierre de esta importante sesión que hemos tenido con sus experiencias. Em, Algo ahí para hablar sobre políticas públicas. Bueno, las- lo que decía ahí una de las compañeras, las políticas públicas que se dan en programas para mujeres, por hablar de los programas para mujeres, no son pensados por mujeres que están en los territorios. Y eso es fundamental porque no sirven, llegan tarde o no alcanzan em, ese programa para poder dar una solución a la problemática. Son programas que después quedan en las empresas, porque si son programas de trabajo que te dan para que vos cobres alguna beca, no tenés los estudios que necesitas, entonces la empresa no te toma. Y si te toma, no tenés dónde dejar el niño, y si te ponen una sala cuna, te lo cuida 2 o 3 horas, que tampoco te alcanza. Entonces son programas de políticas públicas que no sirven porque no están pensados desde el lugar de la compañera o de la mujer que lo necesita. Eso para agregar en las políticas públicas. ¿Vero? Mm, bueno, yo lo que quería simplemente agregar es que no, compañeras, no nos olvidemos de esto, de que las mujeres somos muy capaces, que tenemos múltiples capacidades, que podemos hacer muchas cosas y hay cosas que ni siquiera nosotras mismas lo podemos creer que lo podemos hacer, pero que somos muy capaces de hacerlo, digamos. Tenemos multifunciones, somos polirrubros, hacemos un montón de múltiples tareas y seguimos adelante y no nos bajamos los brazos, así que solamente es motivar a las mujeres para que sigan adelante, para que no bajen los brazos, para que sigan colectivizándose, porque como decimos, individualmente no vamos a hacer nada, pero juntas somos un montón y podemos hacer mucho. Entonces, simplemente decir, las capacidades las tenemos, solamente hay que poner en práctica y tener esa constancia y no bajar los brazos. Nada más de eso y buenas noches. Yo quería sumar dos cositas. Una es la idea de la necesidad de politizar lo que hacemos. Y cuando decimos politizar, no estamos pensando en partidos políticos o en el gobierno, estamos hablando en entender el sentido político en el más amplio sentido de la palabra, que lo que hacemos nosotras sosteniendo el mundo es política en ese sentido. Y necesitamos también entonces a partir de eso reconocer que las desigualdades que nos atraviesan, que no son solamente por ser mujeres, la Marta y la Vero lo dijeron varias veces, es por también reconocer las diferencias entre nosotras. No es lo mismo mis condiciones de vida, por más que mis viejos me hayan sido laburantes y hayan tenido muchas dificultades económicas, yo accedí a la universidad pública. Y eso me pone en una situación diferente a las compañeras de los barrios más empobrecidos que ni siquiera se pueden imaginar la posibilidad de ingresar a la universidad. Y eso como un ejemplo. Digo, entre nosotras mismas reconocer las desigualdades que nos atraviesan
y las posibilidades diferentes que tenemos entre nosotras es bien importante, porque lo que podemos hacer a partir de eso es reconocer cómo el sistema también distribuye posibilidades y condiciones diferentes a cada una de nosotras. Y eso nos marca también en relación a los cuidados. Alguien dijo por ahí, bueno, las mujeres solteras tienen más tiempo para otras cosas que las mujeres casadas o que tienen familia o hijos, hijas, porque están más dedicadas a esas cuestiones. Mucho para discutir ahí también, pero reconocer las diferencias entre nosotras y cómo eso nos marca nos parece fundamental, pero la necesidad además de politizar esas diferencias. Y de politizar esas diferencias también nos lleva a la necesidad de reconocer esas diferencias, valorarlas y apostar a la unidad, a lo que sí podemos hacer en común, que resulta fundamental. Y lo dijo la Vero, lo dijo la Marta, en un sistema que nos quiere solas, tristes, y cada una en su casa, lo más revolucionario que podemos hacer es encontrarnos, formarnos, organizarnos, reconocernos en las otras, y esto que estamos haciendo acá también tiene que ver con eso. No es solamente Argentina o solamente Perú. Estamos en un sistema más grande que nos entrecruza en un montón de sentidos a todas nosotras, y entonces bienvenidísimos estos encuentros para ver cuáles son esas situaciones similares y diferentes. Y lo comprometemos a Ramiro y comprometemos al equipo de DESCO también para que sigamos pensando en cómo generar más encuentros de estos, pero presenciales, un poco más cercanos que esta cosa del Zoom, que nos facilita un montón, pero también nos limita en otros sentidos. ¿O no? Marta y Vero, ¿vamos a Lima pronto o no? Las esperamos con los Pronto, brazos pronto. abiertos. Sí, Las sí. esperamos. Muchas gracias, Verónica, Marta y Paola, por haber compartido por la exposición, pero también, sobre todo, la experiencia, ¿no? Que es sumamente valiosa. Ustedes pueden ver ahí los distintos comentarios de las compañeras que felicitan, saludan la experiencia, felicitan los contenidos que han podido compartir esta noche. También desde el equipo de Desco Ciudadano, muchas gracias por el esfuerzo. Sé que ustedes ya están en 10 de la noche, nosotros estamos 8. Les agradecemos el esfuerzo también a la compañera Marta, me parece, por haber hecho el ajuste para poder escucharla, ¿no? Claramente y poder compartir su experiencia. Y como refiere Paola, estamos trabajando y coordinando para ver cómo, si bien el Zoom nos permite vernos, definitivamente el cara a cara, el diálogo y el debate directo pueden reafirmar la unidad por un lado, pero también compartir experiencia. Muchas gracias nuevamente, Paola, Verónica, Marta, a las compañeras que nos han acompañado. Hoy día hemos llegado a las 10, a las 210 compañeras conectadas. Muchas gracias a la compañera que está desde Arequipa. Me parece que la semana pasada también alguien estuvo por Huancayo. Gracias por el esfuerzo de conectarse y poder continuar accediendo a experiencias y a un conocimiento que ha sido recogido desde el trabajo con las organizaciones de mujeres. Nos vemos el próximo martes y jueves, y el sábado 28 tenemos la sesión presencial, compañeras. Va a comenzar a correr desde mañana una ficha porque necesitamos saber cuántas de ustedes pueden participar desde el lunes, perdón, para poder por mensaje, por el WhatsApp que tenemos, va a haber para que ustedes puedan confirmar. Necesitamos ese dato para saber un local adecuado, todos los aspectos organizativos que ustedes saben propios que hay que tener para poder tener una jornada de trabajo en donde vamos a recuperar los temas desde la primera sesión, comenzar ya a formular algunos lineamientos, hacer este ejercicio que la compañera Edith Batista nos sugería, ¿no? A ver, en un día, cuánto trabajo, ¿no? Se hace desde las compañeras en el hogar, en el trabajo, en la organización comunitaria, ¿no? Y poder valorarlo sobre todo. Y con este concepto que nos han compartido las compañeras, ¿no? Que las mujeres sostienen la sociedad, me parece. Hay mensajes claves que tenemos que recuperar de manera que nos sirvan en este camino de seguir exigiendo derechos para las mujeres, derechos de igualdad. Bueno, compañeras, Paola, Verónica, Marta, todas compañeras, muchas gracias y cerramos la sesión y nos vemos pronto, Paola, Verónica y Marta. Y muchas gracias, compañeras, por su participación y asistencia.